Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Una bendición encontrarnos una vez más a través de la tecnología para reflexionar sobre la buena y maravillosa palabra de Dios. En esta oportunidad quiero invitarles que recordemos ese texto sumamente conocido de Santiago capítulo 1 versos 22 al 25 que dice así: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dicen por ahí que la verdad no duele, pero sí incomoda. Siendo honestos, la realidad es que muchas veces la verdad sí duele y sí incomoda. Y quizá por ello muchas ocasiones como seres humanos no nos gusta ser confrontados con la verdad, no nos gusta acercarnos a la verdad, porque sí duele y sí incomoda. El pasaje que leímos dice que la palabra de Dios es como un espejo. Y cuando nos miramos en ella, cuando nos miramos en ese espejo, nos va a declarar la verdad y muchas veces va a doler y sí va a incomodar. Ahora, hay una diferencia entre los espejos comunes que utilizamos para mirarnos cada día y este gran espejo que es la palabra de Dios. Los espejos comunes nos permiten mirar lo que es externo, lo que se ve por fuera, pero la palabra de Dios lo que va a hacer es reflejar la realidad de lo que está desde nuestro ser interior. Es lo que podemos llamar el espejo de nuestras almas. Sí, la palabra de Dios es como un espejo porque nos revela tal cual somos desde adentro. Nos va a mostrar en dónde estamos fallando. En este sentido, la Biblia no es un libro de sugerencias para considerar, sino de mandatos que deben obedecerse, promesas que deben ser creídas. Es decir, la Biblia fue escrita para cambiar nuestras vidas. Nos amonesta, nos corrige, nos muestra lo que realmente somos, lo que realmente pensamos, lo que sentimos, nos expone tal cual, nos juzga, nos lee. En ese sentido, el texto de Santiago es muy práctico. No tiene que ver con ideas que se quedan en el ambiente, en el aire y que no podamos vivir. No, no, todo lo contrario. Es una verdad que duele e incomoda, porque usted y yo, como seres humanos, nos enfrentamos a esto de manera cotidiana. Nos golpea, porque usted y yo tenemos un problema del cual deberíamos de escapar. Y el problema es este. Por lo regular, usted y yo creemos que oír a Dios es suficiente. Sí, sí, ese es nuestro problema. Y sin embargo, la propuesta de Dios es diferente. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto es lo que Dios espera de nosotros, ser obedientes, no solo oyentes. La versión Living Bible traduce: y recuerde su mensaje para obedecer, no solo para escuchar. Otra vez, es un mensaje para obedecer, no solo para escuchar. Y aquí es donde está la palabra clave: solamente. Es para obedecer, no solo para escuchar. Esta expresión solamente describe nuestro gran problema como cristianos. Nuestro problema es que nos gusta, preferimos, nos encanta ser oyentes más que hacedores. Por el contrario, Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere llevarnos a otro nivel de convicciones, de pensamientos, de comportamiento. Pero la realidad es que usted y yo nos contentamos con solo oír la palabra de Dios. Nos sentimos cómodos con oír, con leer, con estudiar, con memorizar y nada más. Este es nuestro gran problema. A veces somos como una persona religiosa que simplemente oye, pero no hace nada al respecto. Esto es lo que los evangelios llamó o se llama las multitudes, gente de cantidades enormes que eran meros oyentes, tratando de seguir a Jesús solo el mensaje, sin que eso tuviera efecto en sus vidas. Es interesante que esta palabra oyentes, akrotai en griego, se refería a la instrucción que se les daba a los nuevos creyentes de forma oral. En aquella época no habían libros como los que tenemos ahora. Así que ellos enseñaban acerca de Jesús, por decir sus clases de escuela dominical, a través de la enseñanza oral. Así que los acrotais estaban siempre oyendo. Sin embargo, al paso del tiempo, si esos creyentes persistieron solamente en oír,
pero nunca llegaron a ser discípulos, nunca se involucraron realmente en seguir a Jesús, ni participaron activamente de la iglesia, entonces se decía, ellos son acrotai. Eran oyentes y se quedaron como oyentes. Bueno, este es difícil de aceptar, pero es la realidad. Lo que Santiago está diciendo, no solamente a los hermanos a quienes dirigió esta carta, sino también a nosotros, es que cuando solo persistes en oír la palabra, pero no haces lo que dice, eres un acrotai. Te quedaste como un oyente. Eres de ese tipo de personas que solo vienen a oír la palabra, pero que nunca dan el paso para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Y esta es una verdad que duele e incomoda, porque nuestras iglesias están llenas de personas que solo vienen a oír la palabra de Dios, pero lo que oyen no surte efecto en sus vidas. Sí duele y sí incomoda esta verdad. Quizá tú eres un oyente, un acrotai. Y si crees que eres un... Ahora, el problema es que si crees que eres un verdadero discípulo, simplemente porque oyes la palabra, porque la lees, porque la memorizas, te engañas. Esta es la enseñanza de Santiago. Y la palabra engañar aquí viene de una palabra griega que era un término matemático que significaba hacer un cálculo erróneo grave, es decir, hacer las cuentas y engañarte a ti mismo, robándote a ti mismo, haciendo que las cuentas cuadren, que los números sean los que tú quieres que sean, aunque en realidad hay errores a la hora de sumar las transacciones o los negocios que has hecho. Es llegar a una conclusión por razonamiento falso. Es falso tu razonamiento si piensas que solo por oír la palabra ya eres un discípulo. Es falso el razonamiento si piensas que solo por venir al culto ya eres un discípulo, o porque vienes a la escuela dominical eres un discípulo. No, lo que se escucha debe traducirse en un cambio de vida. Y cuando escuchamos la verdad de Dios, pero no la ponemos en práctica, entonces nos quedamos como menos oyentes, nos volvemos insensibles y nos autoengañamos. Ahora, Santiago no está describiendo a una persona que tiene mala memoria, que olvida. Tampoco a alguien que tiene un coeficiente intelectual muy bajo. No, no. Lo que Santiago está describiendo es una persona que tiene prioridades equivocadas. Por supuesto que puede oír la palabra, la puede entender, pero su prioridad no es obedecer. Su prioridad es solamente oír. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado de otros que la gente dice, voy a ir a la iglesia a oír la palabra de Dios? Escucha, a la iglesia no se va a oír la palabra. A la iglesia se va a recibir la palabra. Pero también cuando abres la palabra, el plan de Dios es que la recibas. Por supuesto, todo comienza con el oír, pero tendrás que hacer algo. Entonces, el problema de saber la verdad sin obedecerla es que nos convertimos en maestros de las excusas. Y a veces las excusas parecen muy inteligentes, pero siempre lo que tratan es de cubrir nuestro pecado e impedir que la verdad de Dios eche raíces en nuestras vidas. Benjamin Franklin dijo esto, el que es bueno para hacer excusas, rara vez es bueno para otra cosa. Y es verdad. Y alguien dijo con toda razón que el problema de las excusas es cuando nos las creemos. Ese es el problema. Queremos conocer la voluntad de Dios solo a través del oír, pero no que no hay efecto en nuestras vidas. Por supuesto que es un razonamiento equivocado. Ok, la pregunta es, ¿y cuál es la solución a ese gran problema de querer solamente oír la palabra de Dios? Y la propia palabra nos hace esta propuesta. La solución a solamente oír es la obediencia progresiva. El que mira atentamente la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella. Mira atentamente y persevera en ella. Es interesante que esta frase, mirar atentamente, significaba agacharse, inclinarse, mirar con la cabeza hacia abajo, con el cuerpo doblado, porque estás buscando los detalles de algo muy importante. ¿Qué es lo que hay que mirar con tanto cuidado, con tanta atención? La palabra de Dios, la ley perfecta que da la libertad, la palabra de Dios, el espejo, la palabra de Dios para nosotros. Escucha, si hay un libro que deberíamos amar como nada en el mundo, es la palabra de Dios. Si hay un libro en el que deberíamos de poner mucha atención para mirar los detalles de lo que Dios está diciendo para nuestra vida, es la palabra de Dios. Estamos hablando de tener una actitud para acercarnos a la palabra, para que nos muestre quiénes somos. Sí, sí, lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra vida. Ahora, cuando miramos de esta forma, esto nos va a ayudar a descubrir que Dios tiene un plan para nuestras vidas.
nos va a permitir encontrar los principios de vida que Dios ha establecido para que yo viva como Él quiere aquí en la tierra. Claro que Dios me va a mostrar los defectos, todo eso que me detiene, que me obstaculiza para crecer y convertirme en el varón o la mujer que Dios desea. Santiago entonces nos anima a preguntarnos, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está queriendo decir Dios para mi vida, para que mi vida cambie? Y la respuesta es, lo que Dios te esté diciendo, míralo en la palabra de Dios, escudriñalo, escudriñalo. Hace muchos años el filósofo danés Soren Kierkegaard dijo esto, mírate en el espejo, no solamente al espejo. Es decir, no te acerques a la Biblia simplemente como un erudito para prepararte para una clase, porque quieres hallar respuesta a una curiosidad bíblica. Mira a, mírate en el espejo de tal manera que tú te reflejes, que la Biblia te lea, que la Biblia te escanee y te diga cuál es tu problema verdadero. Eso es mirar atentamente la ley de la libertad. Rick Warren hace algunos años hizo una propuesta para describir lo que Santiago está diciendo. Y él dijo que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, hay una serie de preguntas que deberíamos de hacernos para encontrar la voluntad de nuestro Dios. La primera pregunta es, cada vez que lees la palabra, cada vez que la oyes, la primera pregunta es, ¿hay algún pecado que confesar? Lo segundo, ¿hay una promesa que reclamar? ¿Hay alguna actitud para cambiar? ¿Hay un mandamiento para obedecer? ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? ¿Hay alguna oración que debo hacer? ¿Hay algún error o pecado que debo de evitar? ¿Hay alguna verdad que debo creer? ¿Hay algo que debo agradecer a Dios y quizá haber pasado por alto? La obediencia progresiva inicia dejando que Dios me lea, que Dios me hable, que su voluntad revele lo que yo soy, lo que realmente soy. Es echar un vistazo muy de cerca y entonces tomaremos acción. Entonces perseveraremos. Entonces no seremos un oidor olvidadizo, sino que continuaremos cotidianamente recordando todo aquello que miramos con atención que Dios quería o quiere para nuestra vida. Es lo que dice el Salmo 119, verso 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Pero está hablando de alguien que se acerca a la palabra de Dios y con toda atención, con corazón, con entusiasmo, con pasión, está como aquel sediento, hambriento, tratando de beber, de comer de esa buena y maravillosa palabra de Dios. Un hacedor entonces de la palabra de Dios tiene la actitud de hacer lo que Dios quiere, acercarnos a su palabra para que Dios nos corrija, para que Dios nos haga ajustes en nuestra vida espiritual y así nos alineemos a esa palabra de Dios. Y lo sabemos, si el espejo de la palabra de Dios revela que tienes orgullo en tu corazón, el hacedor buscará cambiar. Si el espejo de la palabra de Dios revela que necesitas hacer algo con respecto al resentimiento contra una persona, el hacedor buscará cambiar. Y si el espejo de la palabra de Dios revela que hay que perdonar, el hacedor buscará perdonar. Como David lo dijo en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David está dejando que Dios lo lea, porque está buscando crecer en su obediencia, obediencia progresiva. Este verso de Santiago termina diciendo, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado Macarios, más que feliz, doblemente feliz, doblemente feliz. ¿Sabe cuál es la imagen y cómo nos quiere ver Dios de forma individual o como iglesia? Felices, felices. Pero para ello Dios nos llama a reconocer cuál es nuestro problema. Nos encanta ser oyentes, no hacedores. Nos gusta ser pasivos con las enseñanzas de la Biblia. Pero la solución Dios mismo la propone. Dios nos llama a aceptar la solución para nuestro problema. Mira atentamente lo que Dios te está diciendo. Y como resultado, da el siguiente paso y deja que Dios cambie tu vida en base a lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha mostrado. Y entonces el resultado, seremos felices. La Biblia no solo contiene la verdad, la Biblia es la verdad. Es ese espejo que nos hace libres, aunque duele y también incomoda. Dios nos ayude a vivir en obediencia progresiva todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.